Amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente a las respuestas gloriosas que siempre el Señor nos da por medio de su palabra. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a ver ahí uno de los pasajes más hermosos que nuestro Señor Jesús nos ha dejado en historia, nos ha dejado en reflexión. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es la respuesta más hermosa que Dios nos trajo. Muchas veces pensamos que Dios no está presente, ocupado en nuestra vida. Suceden cosas que de pronto tergiversan o cambian el curso de nuestra vida, pero allí siempre presente está nuestro Señor. Evangelio de Juan capítulo 11. Vamos a ver el versículo 5 y vamos a reflexionar en torno a este pasaje. Dice la Escritura, el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Así como los amaba a ellos, también nos ama a nosotros. En el tiempo presente nos ama a nosotros, en el tiempo pasado los amó a ellos. Y así como tú y yo enfrentamos una circunstancia diferente cada día de nuestra vida, llegó un tiempo en que estos tres hermanos, unidos por el amor que los unía, un amor filial, y sobre todo, más allá de ese amor filial estaba el amor de Dios que habían conocido a través del Salvador, el Mesías. En esa circunstancia en la cual ellos se encontraban, de pronto, aquel día las cosas cambiaron. María, Marta atendían a su hermano, de pronto él enfermó. No sabemos de qué enfermedad le llegó a su cuerpo. Lo único que sabemos es que enfermó. ¿Qué es lo que hace una persona que teniendo a un familiar enfermo tiene a Jesús? Pues obviamente le llama a él, lo busca. ¿Para qué? Para encontrar una respuesta. En este caso las dos hermanas le buscaron a él, pero Jesús estaba enfrentando ya el final de su ministerio. Él tendría que ir al Padre. Le buscaban los fariseos porque querían matarle. Había hecho grandes obras. Y esas grandes obras ejecutadas en día de reposo le habían traído a él que fuera acosado, perseguido por aquellos fariseos que querían darle muerte. La circunstancia de Jesús, si nosotros la estudiamos en el capítulo 11, era una situación complicada. No solamente para él, sino para sus discípulos también. Judea, la región en la cual él estaba siendo perseguido, le buscaban y tuvo que ir a una región diferente. Regularmente él se trasladaba hacia Galilea, donde hizo la mayoría de los milagros. Entonces la situación tanto para nuestro Señor Jesús como para los discípulos era una situación complicada, difícil. También por otro lado, María, Marta, Lázaro estaban viviendo una situación complicada, difícil. Su hermano estaba enfermo y la única manera, la única solución para su vida era llamar a aquel que podía responder a su necesidad. Y eso es lo que hicieron. Pero resulta que cuando llegó el mensaje de María y de Marta a Jesús, nuestro Señor Jesús no actuó de la manera que ellos hubieran esperado. Simplemente Él permaneció 2 días más en aquel lugar donde se encontraba con sus discípulos. La respuesta no llegaba. ¿Pensarían Marta, María, que Jesús no estaba pendiente de su necesidad? Todo lo contrario, Jesús seguía pendiente de su necesidad. Y si bien la respuesta podría haber sido como lo hizo con otros que se acercaron a él, ve, tu hijo está sano, tu hija está sana. Jesús bien podría haber dicho una palabra y Lázaro inmediatamente se hubiera levantado. Muchas veces, hermano, en las circunstancias que nosotros estamos atravesando, pensamos que Dios no está presente o que su respuesta tarda en llegar. Sin embargo, la respuesta de Dios llegará. Y en este caso llegó una respuesta más gloriosa. Muchas veces nosotros estamos pidiendo nuestra vida solamente por una sanidad. Estamos pidiendo aquello que es evidente al momento, que puede solucionar nuestro dolor temporal. En este caso había una enfermedad. Marta y María estaban pidiendo para que se solucionara un dolor temporal, una enfermedad temporal. Pero lo que Dios habría de manifestar aquí sería una respuesta mucho más gloriosa. Así que cuando nosotros esperamos en Dios y creemos que Él no acude a nuestra necesidad,
es porque una respuesta más gloriosa se está gestando para nuestra vida. Estaba llegando el punto final de su ministerio. Jesús habría de ir a una cruz. Y esta obra, en el capítulo 11 de Juan, es el milagro más maravilloso, el cual nos hace descansar, no solamente en que Jesús podía sanar a un enfermo, sino que Jesús podía levantarlo de los muertos. Eso es lo que no veían ellas. Sabían que eran amadas por Dios, sabían que Jesús amaba a Lázaro, sabían que Jesús las amaba a ellas. Los hombres acudieron porque Jesús era reconocido y sabían que Jesús podía levantarle. Sin embargo, Jesús nunca llegó a sus vidas en ese momento, pero llegaría después. Si nosotros nos trasladamos y nos vamos a la Escritura, porque en los tiempos que tenemos ahorita son tiempos de reflexión en torno a la palabra, dice el versículo 6, que al escuchar que Lázaro estaba enfermo, permaneció allí 2 días más en el lugar en donde estaba. Pero después invitó a sus discípulos a que fueran nuevamente a la región de Judea. Los discípulos le dijeron, ¿cómo vamos a ir a Judea si procuran matarte? Nosotros pensaríamos que en ocasiones Dios no responde porque hay alguna situación que se lo impide. No, no impide nada. En este caso Jesús, Él podría haber ido desde el primer instante, mas sin embargo no lo fue. ¿Por qué? Porque había un propósito en la dilatación que Él tenía. En el dilatarse, Él había un propósito. Aunque nosotros, como María y Marta, no podíamos entender que esa espera paciente habría de dar un fruto mayor, una respuesta más maravillosa a la que nosotros estábamos esperando. En este caso, estas 2 mujeres estaban esperando solamente la sanidad, pero una obra mayor que la sanidad estaba presente. De tal manera que llegado el tiempo, llegado el momento, el Señor le dice a sus discípulos, vamos, tenemos que ir con nuestro amigo Lázaro. Uno de ellos le dice, Señor, si duerme, va a despertar, se va a recuperar. El Señor claramente le dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto, vamos hacia allá. Uno de sus discípulos, viendo la situación, hacia dónde iban caminando, le dice, está bien, vamos para allá. Tomás, gemelo, le dijo a sus condiscípulos en el versículo 16, también vayamos nosotros para que muramos juntamente con él. Tanto unos como otros, los discípulos, María y Marta, estaban en una situación de prueba. Los discípulos tenían que acompañar a Jesús y ellos estaban pensando, en este caso Tomás, que yendo con él habrían de morir. El único que moriría en Jerusalén sería nuestro Señor y moriría por causa de nosotros. Pero el mensaje en este capítulo hermoso de la palabra es que al final Él va a un sacrificio, pero antes de irse nos da el testimonio de la mayor gloria de la resurrección. Cuando llega con aquellas hermanas, versículo 17, dice, llegando pues Jesús a Betania, encontró que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, ya no había nada que hacer. Para las mujeres no había nada que hacer. Dios no llegó en el tiempo que nosotros, o hablando en tiempo presente yo, como si estuviéramos con ellas, Dios no llegó cuando nosotros se lo pedimos. No acudió a nuestro llamado cuando nosotros le mandamos llamar. Dios no vino a sanar a nuestro hermano. Pero llegado el tiempo, llegado el momento, la respuesta de Dios llegó. ¿Y qué respuesta llegó? Es lo que la Escritura nos muestra. No llegó una sanidad. No llegó Jesús para ver cómo estaba. Jesús llegó a ejecutar la obra más maravillosa que dejó plasmada como testimonio y garantía de lo que sucederá con nosotros también, de lo que sucederá en nuestro cuerpo. Dice que cuando Él llegó, en el versículo 21, Marta, que fue la primera que salió, le dijo, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano.
¿Cuántas veces nosotros pensamos de esta manera? Y no solamente ella, sino también María, porque cuando ya sale María a su encuentro, en el versículo 32, ella le dice de igual manera: mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Es muy probable que ellas hayan hablado entre ellas mismas, hayan dicho: nuestro Señor no vino. Si nuestro Señor hubiera venido, Él hubiera solucionado. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón que queremos enseñarle a Dios cómo haga las cosas? Porque nosotros pensamos que si Él actúa de esa manera, eso es lo mejor, cómo se van a solucionar las cosas. Nuestro corazón es tan miope, nuestro alcance es tan limitado que nos atrevemos a decirle, porque es lo que le están diciendo a las dos hermanas: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano. No sabemos. Probablemente Jesús hubiera llegado a ese lugar y Lázaro igualmente hubiera muerto, porque no estaba dentro del plan ni del propósito de Dios que ocurriera de esa manera. Entonces nosotros no podemos dictarle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Él habrá de hacer y nos dará una respuesta mayor a la que nosotros estamos esperando. Muchas veces nosotros trazamos el camino de nuestros hijos o queremos trazar el destino de nuestra vida pensando que eso es lo mejor. Y pides a Dios y le dices: Señor, si me hubiera respondido de esta manera, no hubiera pasado esto. Si yo me hubiera quedado en aquel trabajo, si tú me hubieras dado aquel trabajo, Señor, yo no estaría padeciendo esta situación que tengo ahorita. Señor, si yo me hubiera casado, no estuviera sufriendo esta situación. O al revés, inverso. Señor, si tú no hubieras permitido que yo me hubiera casado, entonces no hubiera pasado esto. Si tú no hubieras permitido que yo me fuera de esta ciudad, quizá yo no estuviera padeciendo esto. O a la inversa, si tú hubieras permitido que yo me fuera de esta ciudad, a mí no me hubiera tocado esto. Hermano, muchas veces queremos dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer cuando Él sabe lo que está haciendo. Si Jesús no fue en ese momento a sanar a Lázaro, fue porque ya en respuesta con el Padre tenía la obra mayor que Él habría de hacer como testimonio previo de su resurrección. Él era la resurrección y la vida. Les iba a dar la mayor respuesta. No solamente le iba a sanar. La sanidad fue la consecuencia, lo accesorio. Pero lo más importante es que le dio vida. Le iba a dar verdadera vida. Lo podía sanar y podía Lázaro seguir con vida. Pero lo que hizo ahora habría no solamente de glorificar a Dios, sino de glorificarlo a Él como el Hijo de Dios, para que los demás pudieran reconocer que Él era el Mesías, el Salvador, y que les amaba, y que iba a estar allí hasta el último momento, no solamente en la sanidad, sino cuando murieran les iba a levantar de entre los muertos. De tal manera que en el versículo 21 le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Aunque también entiendo ahora que cualquier cosa que pidas a Dios, Él te la concederá. Muchas veces nosotros nos manejamos en esa alternativa. Yo sé esto, Señor, pero si tú hubieras hecho esto, y yo sé que si tú pides, entonces muchas veces no entendemos lo que queremos realmente. Lo único que queremos es que aquella situación se solucione. Queremos que nuestro hermano siga con nosotros. Sí, nuestro hermano seguirá con nosotros. Pero no solamente nuestro hermano seguirá con nosotros. Jesús estará con nosotros. Él dejará y enfrentará lo que tiene que enfrentar. Él enfrentó la muerte al llegar a este lugar. Enfrentó la muerte cuando estuvo con los fariseos. Es decir, siempre estará con nosotros y sus ojos siempre estarán posados sobre nosotros, a pesar de que muchas veces como Pedro le neguemos. Pero si se fija usted en ese pasaje, dice: Jesús le miró. Aún en nuestras fallas sus ojos estarán sobre nosotros para vernos con misericordia. Esos mismos ojos se posaron sobre estas dos hermanas, sobre aquella multitud, para que ellos pudieran ver lo mejor. Hermanos, esos ojos contemplaron la obra más maravillosa: un muerto 4 días, resucitado, levantado. Él le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Después llegó Jesús, vio aquella multitud que estaban consolando a aquellas dos hermanas. Mis amados hermanos, nosotros podemos ir y tratar de consolar, tratar de aliviar. Y algunos otros van a decir, como dijo algún hombre, que abrió los ojos al ciego, es decir, que hizo una obra maravillosa. Probablemente al joven aquel del Evangelio de Juan capítulo 9, que abrió los ojos al ciego, así como a tantos otros, no pudiera haber evitado que Lázaro muriera. No solamente podía haber evitado eso, sino que ahora haría que Lázaro se levantara de entre los muertos. Dice que ellos estaban consolándolas, aquellas personas que habían llegado con ellos, pero el mayor consuelo no lo da el hombre. El mayor consuelo es el refugio que nosotros encontramos en la respuesta que Dios da a nuestra vida. Dice que Jesús les amaba tantos, conmovida su alma, dice que su espíritu se conmovió y entonces Jesús lloró. Hubo testimonio de que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, porque algunos expresaron, miren cuánto lo amaba, cuánto lo amaba. Y eso mismo es lo que nos dice el versículo 5. Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Jesús los amaba y los que estaban con ellos recibieron ese testimonio. Lo mismo que nosotros hoy, Jesús nos ama. Después de eso, para ir al punto hermoso, si lo puedes ver, Jesús fue al lugar donde su amigo se encontraba. No fue a visitar un muerto. Para él fue a visitar un vivo. Porque aunque su cuerpo hedía ya por los 4 días de haber permanecido en ese lugar, sabía que Lázaro estaba vivo. Y cuando él le habla, le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Le estaba hablando a un vivo, regresa Lázaro. Cuando Dios nos habla lo que verdaderamente somos. El cuerpo solamente es lo que nos detiene. La esencia de lo que nosotros somos es lo que va y permanece para siempre. Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces el cuerpo se reestructura nuevamente, empiezan todos sus tejidos y sale fuera. Entonces, cuando Él nos diga lo mismo, ven fuera, nosotros saldremos. Después de esto, hermanos amados, dice que Él vino fuera. El que había estado muerto salió con sus manos, versículo 44, y sus pies atados con sus vendas, su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían venido con María creyeron en él. Pero algunos se fueron y contaron a los fariseos, quienes intentaron perseguirlo de nuevo. Mis amados hermanos, siempre nosotros, cuando pedimos a Dios, tendremos una respuesta mucho mayor que la que nosotros pedimos. Ellas pidieron una sanidad. Ellas pidieron que Lázaro se levantara de aquella enfermedad, pero lo que recibieron fue algo mayor. No solamente recibieron lo que no pidieron, sino recibieron también lo que habían pedido. Cuando nosotros pedimos y no recibimos, es porque vamos a recibir algo mucho mayor que aquello que no hemos pedido. Ellos no solamente recibieron a su hermano, sino recibieron también el testimonio, no solamente de lo que podía hacer Jesús, sino que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y que levantaría a un muerto a pesar del tiempo que tuviera. 4 días fueron suficientes para ellos. ¿Cuánto será el tiempo para nosotros? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que la respuesta de Dios llegará y siempre Jesús acudirá a nuestro encuentro. Mis amados hermanos, terminamos, les dejamos, le damos gracias a Dios y oramos, rogándole a nuestro Dios su bendición para este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor,
por tu amor y por tu bendición. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la respuesta sea mayor en este día a lo que hemos pedido, Señor. Que tu gracia manifestada nos lleve, Señor, a un encuentro contigo. Que la necesidad como la de estas dos mujeres, Señor, no nos lleve a refugiarnos en nuestras lágrimas, en nuestro dolor, sino que nos lleve, Señor, a un encuentro contigo. Así como salió Marta al principio afligida, así como llamaron a María que se encontrara con el Señor, y así, Señor, como ellas dos fueron llevadas por tu palabra, Señor, porque tú les dijiste dónde lo han colocado, y ellas fueron y te llevaron a ti. Así tú llegarás. Llegarás primero a una, Señor, llegarás primero a otro, después llegarás a la necesidad del que está muerto, Señor. Padre, tú llegas a toda nuestra necesidad. Llegas al invidente, llegas al sordo, llegas al paralítico, y más aún, Señor, llegas al que está muerto, Señor. ¿Para qué? Para darle vida. Es nuestro ruego, Señor, que ruegues por todos nosotros ante el Padre, y que la respuesta, Señor, para nuestra vida llegue más maravillosamente de lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y vamos con tu bendición nuevamente en este día. Gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nos retiramos. Que Dios les bendiga. Esperemos siempre la respuesta de Dios más allá, más gloriosa de lo que nosotros esperamos o de lo que podemos recibir. El Señor les bendiga, buenos días, que sigan estando bendecidos y gozosos en Él.